En una sala discreta del Vaticano, sin cámaras, sin luces, sin discursos preparados, ocurrió un encuentro íntimo. Era el Papa León XIV junto a un pequeño grupo de cardenales latinoamericanos, reunidos en un ambiente sereno pero cargado de expectativa. Algunos ya lo conocían de antes, otros apenas comenzaban a descubrir la profundidad del hombre que habían elegido como sucesor de Pedro. Y fue allí, sin protocolos ni anuncios, donde sus palabras resonaron. México ha sostenido su fe entre heridas, y por eso le tengo un cariño especial. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, de esos que nacen no por cortesía, sino porque algo se ha movido en el alma. Un cardenal mexicano, con lágrimas contenidas, anotó esas palabras en una hoja, y sin buscarlo, dio inicio a un nuevo capítulo en la relación entre México y Roma. Horas después, esa frase llegó a oídos de periodistas cercanos al entorno papal. En menos de 24 horas, comenzó a viralizarse en redes sociales, acompañada de imágenes del Papa en actitud contemplativa. No era un eslogan publicitario, era algo más hondo, un eco pastoral que, tras años de silencio, volvía a vibrar desde el corazón de la Iglesia. En colonias populares de la Ciudad de México, en parroquias rurales de Oaxaca, en santuarios abarrotados y templos casi vacíos, la reacción fue idéntica. Emoción pura. Una joven catequista en Puebla escribió: "No sé si lo soñé, pero sentí que el Papa nos habló directo al corazón. Porque México, siendo el segundo país con más católicos del mundo, ha sentido durante años que Roma lo observa desde lejos, que sus heridas, desapariciones, violencia, desigualdad, rara vez son nombradas desde el altar más alto de la fe. Y ahora, de pronto, un Papa no solo las reconoce, las abraza con ternosa ternura". Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. León XIV no nació en México, pero lo conoce y lo lleva en el alma. Durante sus años como misionero en Perú, convivió con cientos de migrantes mexicanos, escuchó sus historias, celebró misas en patios improvisados, vio a madres llorar por hijos que cruzaron la frontera, aprendió, como él mismo diría después, que el pueblo mexicano reza con los pies descalzos y el corazón ardiendo. Y eso no se olvida. La noticia de su frase se extendió como un susurro que se convierte en río. Primero en portales especializados en temas religiosos, luego en agencias internacionales. En cuestión de horas, sus palabras estaban en todas partes. México ha sostenido su fe entre heridas, y por eso le tengo un cariño especial. No era una declaración oficial, no fue redactada por diplomáticos vaticanos. Fue algo que nació del corazón y llegó al pueblo. Para un país acostumbrado a promesas vacías, eso bastó para que miles la compartieran en redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. El Papa nos mencionó sin buscarnos. Por fin alguien en Roma sabe cómo vivimos. No somos estadísticas, somos fe que sangra, y él lo entendió. Yo ya no creía, pero esto me hizo llorar. En Iztapalapa, una mujer encendió una veladora con la frase escrita en cartulina. En León, un grupo de jóvenes pintó la cita en el muro de su parroquia. En Chihuahua, un sacerdote la repitió 3 veces en la homilía del domingo. El Papa nos ve, hermanos, y eso nos cura un poco. Durante años, muchos católicos mexicanos han sentido que el Vaticano los ha dejado solos, que mientras sus templos son testigos de luto, pobreza y desesperanza, Roma prefiere hablar de abstracciones o lugares más cómodos. Pero con una sola frase, León XIV rompió esa distancia. No solo nombró a México, lo honró, no con diplomacia, sino con un afecto auténtico. Un seminarista en Guadalajara escribió: "No recuerdo que un papa hablara así de nosotros sin estar de visita. Esto no es turismo espiritual, es amor sincero". Incluso quienes se habían alejado de la iglesia, por decepción, cansancio o heridas, reaccionaron con sorpresa. Una psicóloga en Monterrey tuiteó: "Hace años que no me confieso,
Pero leer eso me hizo llorar, no por el Papa, por lo que aún guardo dentro. El eco de esas palabras llegó a quienes nunca pisan un templo, porque no fue un mensaje religioso, fue profundamente humano. En un país donde el dolor es cotidiano, ser nombrado sin ser pedido es un pequeño milagro, uno que no viene del cielo, sino del corazón de un pastor que no ve a México como un rebaño anónimo, sino como una herida viva que reza y resiste. La Iglesia mexicana, acostumbrada a gestionar estructuras, también se estremeció. Algunos obispos llamaron a sus comunidades a tomar con responsabilidad el cariño del Papa. Otros admitieron que la frase los confrontó. Si el sucesor de Pedro ve a México como un lugar que ha sostenido la fe entre heridas, ¿qué han hecho sus pastores por sanar esas heridas? Así, sin cámaras, sin actos masivos, sin documentos oficiales, León XIV abrió una nueva página en la historia espiritual de México. Una página que no empieza con poder, sino con una frase sencilla que abrazó a un país herido, que despertó a un pueblo que solo necesitaba sentirse mirado. No pasó mucho tiempo antes de que algunos cardenales mexicanos hablaran con la prensa. No desde el protagonismo, sino desde la necesidad de compartir algo que, según ellos, los marcó para siempre. Fue una conversación privada, fraterna, sin cámaras ni formalidades, pero lo que vivimos fue más que una reunión institucional. Fue un momento de iglesia viva, relató uno. Otro añadió: el Papa no nos habló como jefe ni como figura, nos habló como hermano, con voz baja, pero con el alma en la mano. La frase sobre México no fue un comentario aislado. Según los presentes, León XIV habló largo y conmovido sobre el país. Dijo que, como obispo en Perú, fue testigo directo del dolor mexicano. He rezado con madres que perdieron a sus hijos en el norte. He consolado a jóvenes que huyeron de la violencia. He escuchado cómo muchos cruzan la frontera con más fe que certezas. A ellos nunca los he olvidado. Un cardenal con ojos brillosos confesó que nunca un papa había descrito con tanta precisión el drama espiritual del pueblo mexicano. No habló de México como potencia católica, ni de cifras o estadísticas. Habló de la Virgen de Guadalupe, del despojo, del silencio de los sepulcros, de la oración que resiste. México representa la cruz, pero también la esperanza de América Latina, anotó otro cardenal en su diario. Una frase que, al ser revelada, provocó un sismo emocional en miles de creyentes. Según relataron, León XIV no esquivó temas difíciles. Habló de los desaparecidos, de los migrantes que mueren en desiertos, de pueblos enteros sin sacerdote ni luz eléctrica, pero con una fe que, dijo, da vergüenza santa a quienes viven su religión como comodidad. Uno de los cardenales contó que, en un momento, el Papa cerró los ojos y dijo: la Virgen de Guadalupe no ha abandonado a México, pero nosotros, como Iglesia, hemos tardado demasiado en volver a tocar sus heridas. Esa frase fue una revelación, porque no solo había piedad, sino autocrítica. No es común escuchar a un papa asumir la responsabilidad institucional con tal honestidad. Al salir del encuentro, los cardenales coincidieron en algo nuevo. Fuimos escuchados, no como diplomáticos, sino como pastores. Uno, al regresar a México, compartió en su diócesis: León XIV no está aquí para imponer. Está para recordar que el Evangelio no se escribe en documentos, se escribe en los ojos de la gente. Y México, con toda su cruz, sigue escribiendo ese Evangelio con lágrimas. La noticia no solo corrió por la prensa católica, sino por medios nacionales que rara vez cubren temas religiosos. La razón era simple. Las palabras del Papa tocaron un nervio que nadie había querido rozar. En Monterrey, una periodista escribió: no soy religiosa, pero si un papa dice que México representa la cruz, tal vez por primera vez entiendo lo que muchos sienten en silencio. Así, sin viajes oficiales, sin cámaras en vivo, sin gestos multitudinarios, León XIV sembró algo que ni la violencia, ni la corrupción, ni el olvido habían logrado apagar. La certeza de que Dios sigue del lado de los que sufren.
porque no hace falta un gran evento para que un país sienta que recupera su lugar en el corazón de la Iglesia. A veces, basta con que alguien lo diga en voz alta y lo crea. La noticia no llegó como anuncio oficial. No hubo boletín de prensa ni conferencia vaticana. Fue un murmullo, un quizás, dicho en pasillos por un funcionario de la Secretaría de Estado, una mirada cómplice entre obispos, una mención susurrada en una reunión con el nuncio. Pero cuando varios medios italianos especializados comenzaron a coincidir, la pregunta cobró fuerza. ¿Será México el primer destino internacional de León XIV? La posibilidad se sintió como un viento nuevo, no un rumor sin base, sino una esperanza con rostro posible. Porque si alguien había mostrado una sensibilidad única hacia México, era este papa misionero que en sus primeros gestos ya había nombrado a la Virgen, a los migrantes, a las madres que rezan por sus hijos desaparecidos. Desde su elección, las miradas se volvieron hacia América Latina, pero en pocos días México destacó entre los favoritos. Un periodista acreditado en el Vaticano escribió: «Este papa piensa en español. Su fe está forjada en las periferias, y México no es solo un país clave, es una herida abierta que él ya tocó antes de ser elegido». Las conferencias episcopales comenzaron a moverse. La de México fue la primera en reaccionar. Su presidente, visiblemente conmovido tras reunirse con León XIV, declaró: «El Santo Padre nos ha recordado que México no es solo el corazón católico de América, es un corazón herido que sigue latiendo. Si desea venir, estaremos listos para recibirlo como lo que es, un pastor que camina con su pueblo». La noticia despertó ecos en todo el país, desde el norte golpeado por la violencia hasta el sur históricamente olvidado. La posibilidad de que León XIV pisara suelo mexicano no era solo un evento eclesial, era una inyección de dignidad espiritual para un país que se ha sentido huérfano de consuelo. En parroquias humildes, sin pantallas ni aire acondicionado, surgieron conversaciones nuevas. Si viene al santuario de la Virgen, ¿visitará las fosas? Ojalá venga a ver a los que nadie ve. En comunidades rurales, donde la fe se guarda entre polvo y silencio, la idea de ver al Papa no como celebridad, sino como hermano, movilizó algo profundo. La última visita papal había sido años atrás, pero muchos recuerdan cuando Juan Pablo II tocó suelo mexicano o cuando Francisco habló de los desaparecidos. Sin embargo, León XIV, con su acento suave y mirada misionera, traía otra promesa, la de mirar no desde el balcón, sino desde abajo. La expectativa creció, no por propaganda institucional, sino por algo más poderoso, el deseo colectivo de ser visitados, no por un jefe de Estado, sino por un pastor que los ha nombrado con ternura. En redes sociales circularon imágenes con frases del Papa. México ha sostenido su fe entre heridas. La Virgen no ha abandonado a su pueblo. Quien camina en medio del dolor y sigue rezando, ya es testigo del Evangelio. Los obispos comenzaron a recibir llamadas de comunidades que hacía tiempo no se involucraban. Coordinadores pastorales contaron que jóvenes alejados de la iglesia preguntaban cómo ayudar si el Papa llegaba. Incluso en sectores no creyentes, la figura del Papa generó respeto. Un periodista secular escribió: «No sé si creo en Dios, pero un hombre que abraza a los pueblos olvidados, sin esperar votos ni favores, merece ser escuchado». En Ciudad Juárez, marcada por el drama de los migrantes, un grupo de laicos organizó una cadena de oración que cruzó la frontera. En Chiapas, sacerdotes indígenas pidieron que, si el Papa venía, lo hiciera primero a donde no llegan las cámaras. En redes, los comentarios se multiplicaban. Si viene, que vea a los que no tienen voz. Que se siente a comer con nosotros. Que sepa que lo esperábamos antes de que fuera Papa. Mientras en Roma no había confirmación, la Iglesia mexicana se preparaba, no como quien organiza un espectáculo, sino como quien abre su casa a un familiar que lleva años lejos. El Papa aún no ha anunciado su primer viaje, pero para México su presencia ya se siente, porque la esperanza, cuando es verdadera, llega antes que el avión. Y cuando es del cielo, no necesita pasaporte.
En un país donde los discursos políticos han perdido valor, donde los informes anuales no emocionan y las promesas suenan a insultos, las palabras de León XIV no fueron propaganda, fueron agua limpia. La frase dicha en privado, México ha sostenido su fe entre heridas. No se pronunció ante cámaras ni bajo presión diplomática. Fue espontánea, honesta, casi íntima. Y quizás por eso fue tan poderosa. En medio de una crisis espiritual que atraviesa a todas las generaciones mexicanas, donde miles de jóvenes no se sienten representados por la iglesia, donde hay parroquias vacías incluso en domingo y catequistas que lloran en silencio por falta de respuestas, esas palabras fueron una caricia inesperada. Porque no vino a decir lo que otros esperaban, vino a nombrar lo que nadie se atrevía, que México está herido, pero aún cree. Un sacerdote en el Estado de México lo expresó en su homilía. No vino a traernos fórmulas, nos trajo su atención, y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier documento. El gesto de León XIV no fue diplomático, fue profundamente pastoral. No organizó una cruzada, no planteó una gran estrategia para reconquistar almas. Solo dijo la verdad, y la verdad, cuando viene con compasión, tiene un poder que ninguna institución puede fabricar. En las calles, en los templos, en los comedores comunitarios, incluso entre quienes ya no se identifican como creyentes, su gesto abrió una conversación nueva. Una en la que la fe no se impone, se comparte. En la que la iglesia no es juez, sino compañera. En la colonia Doctores, en la Ciudad de México, un joven que abandonó la iglesia hace 5 años escribió: no sé, pero hoy sentí que alguien, allá en Roma o en el cielo, aún nos mira con ternura. Esa ternura fue la clave. En medio del dolor de la corrupción, los feminicidios, las fosas clandestinas, el silencio oficial y el olvido institucional, alguien recordó que México no es solo un país quebrado. Es un pueblo que no ha soltado el rosario. Para León XIV, eso no es una cifra, es un milagro cotidiano. En el norte, en comunidades marcadas por la violencia, comenzaron a escribirse cartas al Papa, no con solicitudes, sino con gratitud. Gracias por mirarnos. Gracias por recordarnos. Gracias por llamarnos por nuestro nombre. Tras tanto tiempo sintiéndonos invisibles, hoy alguien dijo México con respeto. En el sur, en parroquias indígenas donde el español no siempre es el primer idioma, pero la fe resiste como semilla que rompe la tierra. Los catequistas leyeron el mensaje del Papa en lenguas originarias, para que todos, incluso los más olvidados, supieran que el sucesor de Pedro no ha olvidado al pueblo guadalupano. En centros urbanos, universidades, hospitales y prisiones, la frase del Papa cruzó muros de concreto y barreras de duda, colándose en corazones que creían que nada podía conmoverlos. Porque no fue una consigna religiosa, fue un acto de amor real. Las redes sociales vibraron con testimonios. Un joven escribió: pensaba que la fe era solo para los domingos. Pero si un papa dice que Dios tiene ternura por los que sufren, tal vez esa ternura también sea para mí. Una madre tuiteó: hace años que no me acercaba a una iglesia, pero cuando leí sus palabras, lloré, porque sentí que alguien en Roma también reza por mis hijos desaparecidos. Un gesto basta cuando es verdadero. Y el de León XIV no solo conmovió, sino que generó algo que parecía imposible en medio de una crisis espiritual nacional. Una nueva esperanza, no la esperanza fácil de campañas o instituciones, sino la que nace cuando un pueblo siente que su dolor ha sido nombrado con amor. En las diócesis mexicanas, comenzaron a circular propuestas litúrgicas para preparar un posible arribo del Papa. Pero más allá de lo administrativo, empezó algo más fuerte. Una renovación interior, una confesión colectiva, un murmullo de reconciliación entre el pueblo y su fe. No por obligación, no por tradición, sino por un deseo profundo de volver a creer, a confiar, a rezar, no como rutina, sino como encuentro.
Un niño le preguntó a su abuela por qué todos hablaban del Papa. Ella respondió, porque a veces Dios nos manda señales pequeñas, y este Papa es una de ellas. Un seminarista en Oaxaca escribió, lo que dijo León XIV cambió mi vocación. No quiero ser sacerdote para administrar, sino para servir, para llorar con los que lloran, para caminar con los que ya no tienen fuerzas. Y así, mientras en el Vaticano se analiza la agenda oficial, mientras los gobiernos discuten seguridad y protocolo, en México ya se vive la visita más importante. La que no necesita pasaporte ni ceremonias, la que llega al alma de un pueblo que ha esperado esto por mucho tiempo. La certeza de que no está solo, de que su fe sigue viva, de que su nombre es pronunciado por labios que creen. Porque cuando un papa dice México, lo dice el cielo. Y cuando lo dice con el corazón, hasta las heridas más profundas pueden empezar a sanar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.